La venganza del sabueso de sangre de hierro, novela ligera. Sinopsis. Vikir, el fiel sabueso de los Baskerville, había sido leal hasta que su lealtad fue traicionada por su dueño, Hugo, quien difamó su nombre y lo sacrificó. Con una determinación inquebrantable de evitar un destino similar en su nueva vida, sus ojos ardían con ira y sus dientes se mostraban afilados mientras planeaba una venganza sangrienta y brutal contra Hugo. La sed de venganza de Vikir no tenía límites, y esta vez estaba decidido a hacer justicia desgarrando la garganta de su antiguo amo y padre. Hugo. Capítulo 1. Sabueso del infierno. Vikir luchó desesperadamente. Su vida siempre había sido una lucha constante. Un hijo ilegítimo, descendiente de una amante. Por eso su segundo nombre es Van. Ni siquiera pudo heredar el apellido de la familia, como la Olé, que sus hermanos legítimos recibieron sin esfuerzo. Por eso, tuvo que esforzarse cientos de veces más que los demás. Pero al final, las cosas no fueron tan buenas para él. Espionaje, asesinato, secuestro, chantaje, contrabando. Pasó más de 500 veces por estas situaciones por el bien de la familia, pero al final la suerte lo abandonó. En el momento en que fue acusado injustamente como un espía demoníaco y condenado a muerte, tuvo un pensamiento intenso. Quería vivir. Quería volver a vivir. El sonido del llanto de un bebé llenó la amplia habitación. En la familia Baskerville, famosa por su destreza con la espada, había varias capas de jerarquías. El vizconde Hugo Baskerville levantó indiferentemente la mirada y escaneó a los niños nacidos este año. No parecen ser muy prometedores. Su evaluación de los hijos recién nacidos de este año fue bastante directa. En ese momento, los pasos de Hugo se detuvieron en un punto mientras pasaba junto a las cunas en la habitación de crianza. Vikir van Baskerville, un niño que originalmente no tenía derecho a estar aquí. A diferencia de sus otros hermanos, que tenían entre 6 y 8 meses de edad, él apenas había llegado a los 100 días y recién había entrado en esta habitación. El bebé no estaba llorando. Simplemente yacía allí con los ojos cerrados, como si estuviera muerto. Hugo relajó ligeramente su expresión al ver a Vikir. No estaba contento porque Vikir mostrara más habilidades que sus otros hijos. Simplemente pensó que si de todos modos había basura por todas partes, sería mejor tener menos basura ruidosa. Luego, Hugo se dirigió a las docenas de nodrizas que estaban detrás de él. Trasladen a los niños a la cuna de espadas. Los niños de la familia Baskerville deben enfrentarse a pruebas desde el momento en que nacen hasta el momento de su muerte. Desde la cuna hasta la tumba. Esta era la primera prueba que comenzaba. ¿Qué es la cuna de espadas? Es un ritual único de la familia Baskerville. Consiste en clavar innumerables espadas en una colina redonda, como un laberinto, y dejar caer al bebé en el centro. El bebé queda atrapado en el laberinto creado por las hojas de las espadas. Es una situación en la que su cuerpo sufre heridas en todo momento al moverse. En este entorno, el bebé debe arrastrarse por el suelo y pasar por el laberinto de espadas para escapar. Solo cuando sumerge su cuerpo en el río que fluye en círculos alrededor del laberinto, llamado STYX, se convierte verdaderamente en un miembro legítimo de la familia Baskerville. Hugo Baskerville pensó, el agua del río STYX solo tiene efecto en niños menores de 1 año desde su nacimiento. Si se sumergen en este río, sus cuerpos se vuelven tan fuertes como el acero. Por supuesto, el poder de este río no es ilimitado. Si un bebé absorbe toda la fuerza, los otros bebés inevitablemente absorberán menos fuerza del agua. Es como el cordón umbilical de una madre. Los niños de la familia Baskerville han sido arrojados a la cuna de espadas. Quien salga primero de este laberinto y se sumerja en el río determinará su futuro. Los 32 niños nacidos este año, incluidos los enemigos de la familia, los hermanos menores y las hermanas, compiten en la cuna de espadas. Las afiladas cuchillas insertadas en patrones de conchas de caracol los guían por caminos llenos de espinas afiladas. Un bebé llorando, buscando a su nodriza, otro que ya se arrastra ágilmente, uno que se corta y se mueve desesperadamente con sangre en las cuchillas, otro que todavía no tiene intención de escapar y yace de espaldas agitando sus dedos. Así son en su mayoría los bebés. De hecho, como son bebés que no han cumplido ni siquiera 1 año, es un resultado natural si lo piensas. Sin embargo, son insignificantes. La evaluación de Hugo Baskerville era brutalmente fría. Seres vivos pequeños y débiles. Criaturas que no pueden sobrevivir sin la ayuda de otros. El desprecio estaba impregnado en la mirada de Hugo hacia el cuerpo humano. No habría excepciones, incluso si se tratara de su propio hijo. Él mismo era conocido por ser un prodigio desde su nacimiento, un espadachín de renombre en los 7 dedos del continente. Así,
¿Podrán luchar contra los demonios del mundo demoníaco? ¿Cuándo debería criar a estos niños para que confíe en ellos? Hugo se lamentó mientras miraba el río Styx que fluye alrededor de la cuna de espadas desde su posición elevada. Este río secreto que fluye solo en el lugar sagrado de la familia Baskerville en todo el continente tenía el efecto de aumentar el maná, purificar las energías malignas y hacer que todo el cuerpo se volviera fuerte y resistente como el acero con solo sumergirse en él. Si no fuera solo efectivo para los niños menores de 1 año, él mismo se habría sumergido de inmediato. Mientras Hugo miraba el río con una expresión de decepción. ¿Tú? Oh, no puede ser. No tiene sentido. El asombro se desató en todas partes. ¿Qué suceso podría dejar perplejos a los valientes caballeros protectores de la familia, que no se inmutan fácilmente ante los eventos triviales? Hugo levantó la cabeza con expresión perpleja. Y en ese momento, en los ojos de Hugo, que hasta ahora solo habían estado impregnados de un abrumador desdén, impaciencia y decepción, se reflejó una sombra infantil. La cuna de espadas. Un niño atravesaba el bosque de afiladas hojas de espadas, dirigiéndose directamente hacia el río Styx. Crack, crujido, salpicaduras. El cuerpo del niño estaba ya empapado en sangre. Sorprendentemente, el niño avanzaba en línea recta a través de la cuna de espadas, enroscado como una concha de caracol. En lugar de dar un rodeo seguro y girar en círculos, se adentraba directamente en los pequeños huecos entre las cuchillas. Las mejillas blancas y suaves mostraban marcas de corte. La cintura y los brazos, blandos y esponjosos, eran cortados y desgarrados por completo. Las rodillas estaban completamente raspadas y las palmas de las manos regordetas ya estaban empapadas de sangre. El niño se arrastraba a través de la apertura entre las cuchillas, abriendo un camino con su sangre que salpicaba y avanzaba reptando. La pura vitalidad que emitía el niño, que aún no había cumplido ni siquiera 100 días, abrumó a todos los miembros de la familia. Incluso Hugo Le Baskerville, el jefe de la prestigiosa familia de la Espada de Sangre, no fue una excepción. Finalmente, el niño salió completamente del laberinto. Mientras tanto, sus hermanos todavía estaban atrapados en el centro de la cuna de espadas sin poder escapar. Bluff. El niño se arrojó al río Styx tan pronto como salió de la cuna de espadas. El agua del río se volvió rojiza. Hugo se movió rara vez, pero ahora se acercó y agarró el pasamanos con fuerza en ambas manos. Los ojos de los testigos se abrieron de par en par al ver cómo el pasamanos de mármol se volvía dorado. Nunca antes habían visto a Hugo, que siempre mostraba una actitud impasible, tan conmocionado. «Niño, ¿qué pasa con el niño? ¿Qué le ha sucedido a mi hijo?» Hugo elevó la voz. El niño que cayó al río Styx todavía no emergía. Finalmente, algunos de los caballeros protectores de la familia se acercaron al río Styx y miraron dentro. Y entonces, los caballeros exclamaron al unísono: «El joven maestro está bebiendo el agua del río». La respuesta fue tan desconcertante que la boca de Hugo se abrió de par en par. Capítulo 2. Perro del infierno. ¿Dónde estoy? Vikir revisó su cuerpo. Sin mana, sin fuerza. Incluso el aura que había acumulado al derramar tanta sangre en innumerables batallas, ahora no quedaba ni un ápice. Caí en el infierno. Pero no era así. Este lugar era demasiado árido para llamarlo infierno. Un lugar tan desolado que incluso el infierno lloraría. Ese lugar era el linaje Baskerville. No podía desconocer el aire de un lugar donde había vivido como un perro de caza durante los últimos 30 años. El olor a sangre, el olor a pus, el olor a todo lo que había muerto miserablemente. Vikir van Baskerville lo intuyó. Había retrocedido a una época en la que no había pasado mucho desde su nacimiento. ¿Qué debo hacer ahora? Acababa de vivir unos 100 días. No podía hacer mucho. ¿Solo enviar una señal a la nodriza de la sala de crianza para que le diera leche volteando su cuerpo? Justo en ese momento. No parece haber nadie decente por aquí. Escuchó una voz familiar. Vio a Hugo Le Baskerville, el jefe de la familia Baskerville, de pie en el centro de la sala de crianza. En el instante en que escuchó su voz, Vikir casi se levanta como solía hacer en vida. Afortunadamente, era un recién nacido, así que eso era imposible. TSK. Sus dientes se apretaron automáticamente al ver al responsable que lo había culpado injustamente y ejecutado. Pero aún no tenía dientes, así que no se escuchó ningún sonido. Tranquilízate. Hasta ahora,
Había luchado y se había esforzado por convertirse en un miembro de la familia Baskerville, por ganarse el reconocimiento de su padre, por deshacerse de la etiqueta de un hijo ilegítimo. La sangre inferior. La vida pasada que se había pegado como una mancha seca de sangre finalmente había desaparecido. Viviría de manera diferente esta vez. No llevaría una vida de perro de casa que se vuelve salvaje una vez que el conejo desaparece. Justo en ese momento, hubo un evento que reforzó aún más la determinación de Vikir. Traslada a los niños a la cuna de espadas, dijo Hugo. Las palabras de Hugo resonaron en el aire, y Vikir pensó para sí mismo. ¿Es esto el primer rito de paso? La cuna de espadas es el camino hacia el río Styx, que serpentea alrededor de una pequeña colina. Al cruzar el muro hecho de espadas y sumergirse en el río Styx, los niños de la familia Baskerville renacen como guerreros. Por supuesto, el agua del río Styx no otorga poder a todos por igual. La ley del más fuerte, la supervivencia del más apto. Desde el momento de su nacimiento, aquellos que son fuertes siempre obtienen más. Los niños de la familia Baskerville deben abandonar rápidamente la cuna de espadas y sumergirse en el río Styx. Cuanto antes y durante el mayor tiempo posible permanezcan sumergidos en el agua, mejor será su posición en comparación con sus hermanos. Por lo tanto, Vikir se movió en cuanto fue arrojado al centro de la cuna de espadas. Chasquido. Presiona la hoja con sus pequeñas y enérgicas manos. Dicen que los niños de las familias nobles agarran varias cosas que les ayudarán a predecir el futuro durante la recolección de piedras, pero los niños de la familia Baskerville deben atrapar las hojas afiladas que amenazan su futuro desde el comienzo de la recolección de piedras. Plop. Chichón. SSSC. La hoja atraviesa todo su cuerpo. Cada vez que pasa entre su cuerpo, una sensación de dolor ardiente se extiende por todo su ser. Pero no importa. Este nivel de dolor es algo a lo que ya se ha acostumbrado después de vivir como un perro de caza durante varias décadas. Las cosas que ya había sufrido cientos de veces al arañar, morder y golpear a otros. Además, cuanto más profunda sea la herida, mejor se impregnará el agua del río Styx en el cuerpo. Vikir conocía todos los secretos ocultos, leyendas, mitos y rumores de la familia Baskerville. Por lo tanto, también conocía muy bien cómo aprovechar al máximo el río Styx. Gru, gru, gru. El cuerpo suave del niño es conducido al infierno por el espíritu feroz y poderoso de un perro de caza. El camino de sangre. El camino rojo. La sangre que fluye desde el cuerpo y desciende por una pendiente indicaba la ruta recta que debía seguirse, el camino más corto. Vikir continuó arrastrándose en la dirección que señalaba su gota de sangre. Y finalmente, llegó al santuario de Baskerville, el río Styx que fluía a través de los pantanos. Cuando uno se sumerge en este lugar, el cuerpo se vuelve tan duro como el acero y el alma se vuelve más clara que nunca. Vikir se arrojó al río adoptando la postura fetal. Pluf. Era pesado. Era doloroso, como si estuviera sumergido en agua hirviente. El agua era tan caliente que el vapor se elevaba. Pero no sería doloroso para alguien que ya había sido golpeado por innumerables filos. Vikir soportó el dolor que se intensificaba y esperó. Esperó a que el agua del río Styx empapara las heridas, cortes y desgarros. Finalmente, tsutsutsu, su cuerpo comenzó a cambiar. El agua del Styx, que se había filtrado a través de las heridas hasta los huesos y los órganos internos, estaba transformando todo el cuerpo de Vikir, desde 1 hasta 10. Definitivamente es diferente. Vikir se sorprendió al darse cuenta de que haber comenzado con un buen comienzo podía hacer una diferencia tan dramática. Su cuerpo anterior era resistente y experimentado, pero pequeño y delgado. Debido a la fragilidad de sus huesos, había límites para desarrollar músculos, y debido a la estrechez de su canal de maná, había restricciones claras para levantar el aura. Sin embargo, los hermanos eran diferentes. Tenían una estatura alta, huesos fuertes y una amplia reserva de maná. Era un talento, una aptitud y una partida diferente desde el principio. En su vida anterior, Vikir casi siempre se había quedado rezagado en la cuna de espadas. Por lo tanto, no pudo disfrutar adecuadamente de los efectos del río Styx.
Los hermanos ya habían absorbido toda esa energía. Después de eso, debido a su origen como un niño abandonado y a su escaso talento, siempre se le daba el asiento más bajo. Cuando otros comían cosas limpias, vestían ropa limpia, dormían en lugares limpios y hacían trabajos limpios, él comía cosas sucias, vestía ropa sucia, dormía en lugares sucios y solo hacía trabajos sucios. Así, todos los logros que obtuvo siempre se convirtieron en propiedad de los hermanos diferentes. Lo mismo ocurrió en la guerra contra los demonios. No importaba cuántos demonios y monstruos matara, los méritos siempre eran para su padre o sus hermanos adoptivos. Casi no había recompensa. Lo que debía matar no eran solo los demonios, sino también los enemigos de su padre y los humanos. Recorrió activamente las 7 grandes familias como espía, asesino, espía, emboscador y extorsionador, y así posicionó a Baskerville como la familia más destacada entre las 7 grandes familias. ¿Pero qué resultado obtuvo? Tozagupang. Cuando se acaba la caza del conejo, el perro de caza no es necesario y se lo come. Invertir las acusaciones de colaboración con los demonios, Vikir fue ejecutado en lugar de Hugo, asumiendo todas las sucias culpas que había tenido hasta entonces. Su único crimen fue saber demasiado. Gruñendo, Vikir afiló sus colmillos. Sus dientes que habían comenzado a crecer en su boca se chocaron violentamente. El agua del río Styx fluía con una ira que penetraba en la médula ósea, transformando los huesos en más gruesos, la carne en más dura y expandiendo la reserva de maná. Por supuesto, el dolor ardiente continuaba avanzando, pero no importaba. Vikir comenzó a beber agua directamente. Tenía la intención de fortalecer sus órganos internos de manera segura. Recordó una antigua leyenda transmitida en la familia Baskerville. Hace mucho tiempo, no había un guerrero invencible en Baskerville. El más fuerte de los espadachines cuyos huesos permanecían intactos incluso después de ser golpeados con un hacha. Pero su final fue realmente ridículo. Un veneno disparado por un rival de otra familia alcanzó el talón de Aquiles de Vikir y murió como resultado de las secuelas. Todo se debió a un incidente cuando era un recién nacido. La nodriza sostenía sus 2 tobillos y los sumergió al revés en el río Styx. Debido a la palma de la nodriza, se creó una zona relativamente débil donde el agua no tocaba. No debería haber una debilidad así. Vikir hizo todo lo posible para sumergir su cuerpo en el agua. Se retorcía y se esforzaba para asegurarse de que ninguna parte quedara sin contacto con el agua. Entretanto, las heridas se abrían y sangraban, pero eso era algo bueno. Significaba que el agua podía penetrar adecuadamente en su cuerpo. Burbujeando, la sangre se escapaba y su mente se volvía confusa. Se sentía asfixiado y quería subir rápidamente a la superficie, pero no podía hacerlo. Una vez que un niño deja el abrazo del río, el río Styx no lo acepta de nuevo. Si solo deja salir la cabeza para respirar, la parte de la cabeza ya no recibirá protección. Por lo tanto, Vikir se aferró a las piedras en el río y luchó desesperadamente. Mientras sostenía las piedras en su palma, continuaba moviendo el brazo para que el agua tocara la palma de su mano. En ese momento, voces débiles resonaron en sus oídos. «Mi señor, debe salir. Si continúa sumergido, morirá. Dios mío, ¿qué podemos hacer? Hay que salvarlo. Tenemos que rescatarlo». Parecía que había un alboroto en la superficie. Bueno, eso era comprensible. El exceso de ambición se convierte en veneno. Aunque fortalecer el cuerpo es bueno, ¿no debería ser cuidadoso de no asfixiarse hasta morir? Incluso, «Hijo, ahora sube». La voz de Hugo le llegó a Vikir. Sin embargo, esa voz solo aumentó la determinación de Vikir. Gulp. Vikir se levantó. Pero no se levantó solo. Gulp, 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 gulp. Bebió toda el agua del río Styx hasta la última gota. Hasta el último aliento. Y luego, ¡uah! Tan pronto como salió, inhaló todo el aire que pudo. Vikir abrió ampliamente la boca para respirar. Hugo Le Baskerville, al ver esto, mostró una sonrisa brillante y rara. «Jaja, ¿ves este chico? No le han salido dientes». Un perro de caza hervido en agua caliente mostró sus colmillos. Capítulo 3. El bebé Vikir. Yacía en la oscuridad de la guardería compartida.
No hay mucho que puedas hacer con el cuerpo de un niño que ni siquiera puede controlar su propio cuerpo. Solo succiona la leche de su nodriza y reflexiona sobre cada situación antes de volver a dormir. 8 años. Sintió por primera vez la mana. En el mundo, era un talento digno de ser llamado genio, pero dentro de los Baskervilles, era solo mediocre. 15 años. Acumuló mana suficiente para alcanzar un nivel de círculo. Su espada podía emanar un aura, aunque débilmente. 20 años. Comenzó a actuar en serio. Principalmente asumió misiones como asesinato, espionaje y sometimiento de bárbaros. 25 años. ¿Será porque vivió más intensamente que los demás? Los descendientes de los Baskervilles habían dominado la esgrima a un nivel que ni siquiera habían alcanzado en sus 30s. 29 años. Los límites de ser un hijo ilegítimo eran claros. Los descendientes directos, que habían quedado rezagados por un tiempo, comenzaron a adelantarlo en cuanto obtuvieron experiencia práctica y pronto se alejaron tanto que ya no podía verlos. 30 años. Las puertas del Pandemonium se abrieron y innumerables demonios comenzaron a invadir. 35 años. Soportó la era de destrucción, acumuló mucha experiencia práctica y mató a más monstruos que nadie. 39 años. Ganó la guerra por el Imperio. Fue una victoria valiosa para los humanos. 40 años. Un perro de caza que había sido leal toda su vida. Pero los Baskervilles no correspondieron esa lealtad. Lo que recibió fue la difamación y la falsa acusación de coludir con los demonios. Y luego fue la guillotina. El odio por Hugo Baskerville se infiltró. Cuando Vikir rechinó los dientes, la nodriza se asustó y lo alejó de sí misma. El joven maestro atraviesa esto a veces. Puso a Vikir en la cuna y se levantó. Ahora que su turno ha terminado, es hora de que otra nodriza tome su lugar. Pero, la nodriza, que normalmente habría salido por la puerta, miró a su alrededor y luego se dirigió a la cuna frente a ella. Vamos, jóvenes, comed. La nodriza comenzó a amamantar a algunos de los niños a los que había cuidado antes. Los niños de los Baskervilles son criados juntos en una habitación. Es para criar a todos los niños por igual. Pero, ¿qué madre trataría a su propio hijo y a su medio hermano de la misma manera? Algunas madres memorizaban bien las características de sus hijos y le decían a la nodriza para solicitar sesiones de lactancia más largas. Por supuesto, para Vikir, que no sabía quién era su madre, no le quedaba más opción que dejar de lado todas las expectativas. Al menos hasta que pudiera obtener comida y comerla con sus propias manos, tendría que crecer lo suficiente para hacer cualquier cosa rápidamente. Justo en ese momento, algo inesperado sucedió. La nodriza, mirando a su alrededor, se acercó nuevamente a la cuna de Vikir. ¿Por qué Madem querría traer esto a la cuna del maestro Vikir? ¿Dama? Hay pocas personas en esta familia que sean llamadas dama. Y hay incluso menos razones para que alguien así pida que le traigan algo. La nodriza sacó una caja bastante grande de su pecho y parecía que ella misma no sabía lo que había dentro. ¡Pum! La nodriza inclinó la cabeza varias veces mientras colocaba la caja en la cuna de Vikir. Luego salió disparada de la guardería con grandes zancadas. Vikir miró la caja a su lado. ¿Tiene algún recuerdo de esto antes de regresar? No había nada. Levantó la cabeza con dificultad y miró fuera de la cuna. La cuna de Vikir, bastante lejos de las otras cunas. Algo no se siente bien. Y sus instintos estaban en lo correcto. Horror, horror. Poco después, la caja se abrió y algo asomó su cabeza. Un regalo para un recién nacido. Serpientes. 2 serpientes negras con cabezas triangulares asomaban sus gruesos cuerpos fuera de la caja. Mamba sangrienta. Una serpiente venenosa también conocida como chilbosa porque si te muerde, mueres antes de dar 7 pasos. Es una especie rara que rara vez se encuentra en el mundo. Vikir abrió medio boca en asombro. ¿Quién soltó esta serpiente aquí? Al parecer, la nodriza también se fue sin saber lo que había desencadenado. Vikir, que estaba desconcertado por un momento, pronto comprendió la situación. Pensándolo bien, a menudo había casos de bebés que morían misteriosamente en la guardería. Había muchos casos en los que los niños con habilidades sobresalientes morían prematuramente. Hasta ahora,
Él consideraba que era un mundo diferente y pensaba que eran muertes accidentales, asesinatos de un enemigo o simplemente mala suerte. Pero mirándolo ahora, la situación no era muy buena. La mano negra que apuntaba a la guardería debió haber venido desde dentro de la familia. Dos mambas sangrientas se acercaban a él. Sus bocas rojas y colmillos brillantes parecían estar cubiertos de sangre. En caso de emergencia, podrían exterminar a todos los niños en esta guardería. Si eso sucede, habrá una catástrofe sin precedentes en la historia de los Baskervilles. Bueno, tampoco es tan malo. No hay ningún apego a la familia en absoluto. Sin embargo, si la venganza conlleva daño propio, entonces no sirve de nada. Vikir extendió su mano. Después de pasar por la era de destrucción, había enfrentado y matado innumerables monstruos. Había lidiado con monstruos reptiles, especialmente aquellos en forma de serpientes, muchas veces, y por supuesto, conocía bien sus debilidades. Podría matarlos con el cuerpo de un recién nacido. Quack. Vikir extendió sus dos manos y agarró una serpiente venenosa cada una. El lugar donde la sujetó fue justo alrededor de la nuca, un lugar al que no podían alcanzar. Las serpientes, que fueron atacadas preventivamente, comenzaron a luchar. Trataron de apuñalar a Vikir con sus afiladas escamas, pero su cuerpo ya estaba endurecido por la protección del río Estigia, así que era imposible. No sé sobre sus colmillos, pero las escamas no me harán daño. Al mismo tiempo, Vikir activó su mana. Su cuerpo, que había estado vacío desde que nació, se llenó de mana. Fue el resultado de beber el agua del río Estigia hasta el límite. ¡Pod! Sus puños comenzaron a emitir un destello de luz. Es un estado que los bebés de la guardería aquí podrán alcanzar en los próximos 8 años. Eso es lo que Vikir logró cuando tenía menos de 8 meses. Tsutsutsutsutsu. Los cuerpos de las dos serpientes venenosas se endurecieron. Era como cuando una criatura más débil enfrenta a un depredador. Las dos serpientes venenosas se quedaron inmóviles con sus escamas rígidas, como si sintieran un miedo sin precedentes ante el niño frente a ellas. Poco después, las manos de Vikir, infundidas con mana, retorcieron ferozmente los cuellos de las dos serpientes venenosas. ¡Crack! La piel y la carne debajo de ella estaban intactas, pero los huesos que la sostenían se rompieron. Las dos serpientes venenosas abrieron la boca. La presión hizo que sus dos globos oculares sobresalieran y sus lenguas se extendieran. Las dos serpientes venenosas, cuellos rotos, temblaron en ese momento y murieron. El veneno mortal goteó de las puntas de los colmillos expuestos. Al día siguiente, todos los caballeros guardianes de la familia se reunieron en la sala de cuidado infantil común al escuchar los gritos de la nodriza que llegó a trabajar primero. Vikir, sonriendo brillantemente, sostenía en sus manos dos serpientes venenosas con el cuello roto. Los caballeros guardianes, al ver que eran las mambas sangrientas, el veneno notorio de las montañas, le rogué, se sorprendieron tanto que no podían creer lo que veían. Incluso aunque era una serpiente muerta, era un gran desastre que un monstruo como ese fuera encontrado en una guardería. En cuestión de minutos, esto llegó a oídos de Hugo, quien estaba en el castillo principal, y corrió directamente al castillo Fang. Después, todas las nodrizas que trabajaron en el turno de noche fueron torturadas y ejecutadas, y se estableció una guardia realmente estricta en la guardería. Nunca se encontró al culpable que soltó la serpiente venenosa, pero solo una persona lo sabía. Un joven perro de caza, en silencio, lo entendió todo. Un niño legendario que, desde que nació, cruzó la cuna de espadas en el menor tiempo, se sumergió en el río Estigia durante el tiempo más largo y estranguló a dos serpientes venenosas en la cuna. Vikir van Baskerville solo esperaba en silencio, acostado en la cuna, esperando el momento de pagar su deuda, el momento de la venganza. Y han pasado 8 años desde entonces. Capítulo 4. Han pasado 8 años. Vikir van Baskerville cumplió 8 años y, como es costumbre en los niños de los Baskerville, asistía a sus clases. Bien, última pregunta. ¿Cómo se clasifica el nivel de un espadachín?, preguntó el tutor. Vikir respondió con calma. Independientemente de la destreza en esgrima, un espadachín que no sabe cómo cargar maná en una espada es un principiante.
un estado que sabe cómo cargar maná en la punta de una espada, pero el aura que se eleva al hacerlo es débil como un gas. Es un experto en espada. El estado en el que el aura que se eleva de la espada se vuelve pegajosa y densa como un líquido se llama graduado de espada. Y el estado en el que el aura se vuelve dura como un sólido y la forma puede cambiarse según la voluntad del lanzador se llama maestro de espada. Punto. Por supuesto, todas estas categorías son para mayor comodidad. Básicamente, el combate se ve afectado por numerosos factores como la salud, el terreno, el clima, la humedad, la gravedad, la experiencia y la densidad de maná en el aire. Puedes calcularlo, pero cuando lo haces, el resultado ya será diferente. Pero los cálculos para niños de 8 años no son tan complicados aún. Cuando Vikir respondió sin dudar, los otros niños a su alrededor levantaron la mano y gritaron como si estuvieran compitiendo. Si un principiante y un experto pelean, el experto gana. Si peleas contra un experto y un graduado, el graduado ganará. El maestro es más fuerte que el graduado. Y el jefe de la casa es el maestro. Vikir escuchaba en silencio a los niños a su alrededor. Las palabras de uno de los chicos le dolieron en el pecho. El jefe de la casa es un maestro. Hugo Le Baskerville, jefe de los Baskerville, como mago, posee hasta 7 círculos de maná. Sin embargo, como maestro de esgrima, transformó el maná en aura y lo usó en una espada, y se dice que su nivel alcanzó el de un maestro de espadas respetado en el mundo. El tutor asintió mientras los miraba. Lord Hugo es un maestro de espadas. Este es un nivel que solo 7 personas han alcanzado en este país, Rock, y cada jefe de las 7 familias corresponde a esto. Por supuesto, Vikir ya conocía este hecho. Incluso sabía que había varios maestros de espadas dentro y fuera del imperio. Esta es información que nadie conoce en este momento. Vikir estaba pensando intensamente en algo por su cuenta. Los ojos del tutor estaban puestos en Vikir desde antes. Es asombroso. Un talento verdaderamente abrumador. Es una pequeña leyenda en la familia que un niño que tenía solo 100 días de edad se sumergió durante más de 7 minutos en el río Estigia. Pero ¿quién respeta a los idiotas musculosos? Aunque su extraordinario cuerpo lo eclipsara, tenía una mente incomparable. Es digno de ser llamado un talento que aprende 100 cosas después de que se le enseña una. El señor debe estar feliz hoy. Iba a informar todo esto a Hugo. Originalmente, a Hugo no le interesan mucho los demás niños a menos que sean el mayor o el segundo. Hugo, que actuaba como si fuera simplemente un comerciante de ganado, que pasaba de vez en cuando para registrar el crecimiento y el valor del ganado, de repente ha aumentado su interés en el castillo de Fang en los últimos años. Por supuesto, todo era debido a Vikir. Era extremadamente inusual que Hugo viniera al castillo de Fang, un lugar donde solo se reunían niños menores de 10 años para criarse juntos, por lo que los tutores que estaban a cargo de este lugar habían tenido días difíciles últimamente. Gracias, joven maestro. Haré todo lo posible para ayudarte. Gracias a Vikir, el presupuesto ha aumentado mucho y su posición ha crecido en comparación con otros caballeros de la familia, por lo que todos miraban a Vikir con ojos favorables. Por supuesto, Vikir mismo no estaba interesado. Después de la clase, cuando los niños volvían a sus habitaciones por todo el castillo, Vikir se miraba a sí mismo. Hugo es un maestro. Desafortunadamente, eso es cierto. Su densidad y rigidez estaban en un nivel diferente al del aura sólida que solo los maestros podían expresar, y su propia aura líquida pegajosa que era de un graduado superior. Vikir apretó los dientes. En esta vida, nunca viviría o moriría una muerte sin sentido. Al menos antes de la ceremonia de mayoría de edad, debería recuperar toda su fuerza anterior. Actualmente tiene 8 años. El nivel de Vikir había alcanzado el nivel avanzado de experto en espada sin que nadie se diera cuenta. En su vida anterior, era un estado que apenas había alcanzado cuando tenía más de 20 años. Antes de su regreso, tenía 10 años y había ascendido al rango de experto en espada. De hecho, incluso esto era suficiente para ser considerado un genio según los estándares del mundo, pero dentro de los Baskervilles, era mediocre o incluso un poco menos que eso. Por lo general, los hijos de los Baskervilles alcanzan el nivel de experto en espadas avanzado alrededor de los 20 años y se gradúan alrededor de los 30.
Si puedes poner aura líquida en la punta de tu espada de esa manera, ascenderás a la posición de ejecutivo a partir de aquí. Incluso los más destacados de los Baskervilles, considerados genios entre genios, alcanzaron la edad de 20 años como umbral para el nivel de experto en espadas avanzado. Pero Vikir ya lo había alcanzado, a los 8 años. En su vida anterior, estaba en una edad en la que nunca había sentido maná. Este es un estado que incluso la superélite dentro de la familia no se atrevería a superar. Cuando Vikir está sintiendo una nueva emoción. Oye. Una voz llamó desde atrás. Queriendo algo, giré la cabeza y vi a 3 niños de mi clase de 9 años. Ivero Le Baskerville, Mivero Le Baskerville, Lovero Le Baskerville. El apellido le se da a los niños de linaje directo, y el apellido Ra a las niñas. Los 3 aquí se dice que son descendientes directos de los Baskerville. El árbol genealógico es muy claro. ¿Qué cliché? Ivero, el mayor delante, comenzó a discutir con Vikir. ¿Dónde vas, basura, mitad? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si el chico de delante canta el papel principal, los 2 chicos detrás cantan el epílogo. Era una pelea de niños de 9 años. Bueno, de todos modos, los Baskerville son rigurosos en la supremacía del talento, así que esto no pasará cuando sean un poco mayores. Sin embargo, la razón por la que Vikir vigilaba de cerca a los trillizos frente a él era otra. El tridente de Hugo Baskerville. En 10 años más, esos tipos se convertirán en enemigos bastante problemáticos. De hecho, antes de regresar, estos son los 3 sabuesos que persiguieron tenazmente y apuñalaron a Vikir, que escapó a través del asedio. Ahora que lo pienso, estos tipos me han estado molestando mucho desde que era joven. El crecimiento de Vikir fue muy lento cuando era joven porque se llevaron tanta comida. Durante varias evaluaciones, le pisoteaban y apuñalaban por la espalda. Debido a eso, hubo muchas veces en las que casi murió en varias misiones en el viento que le hizo cojear un poco. Flash. Los ojos de Vikir se volvieron rojos. Sin darse cuenta, los trillizos, que acababan de cumplir 9 años, rieron entre dientes y rodearon a Vikir. Oye, basura, ¿dijiste que te sumergiste en el Estigia durante 7 minutos? ¿Y qué? Estrangulaste a 2 víboras en la cuna. Exagera un poco. ¿Dónde puede mentir un chico de solo 8 años? Mentir. Mentir. Ive, el más malvado de los 3, dio un paso adelante. ¿Puedes hacer esto? Al mismo tiempo, una pequeña esfera brilla débilmente sobre la palma de su mano. Los niños pequeños de la familia Baskerville son diferentes de la mayoría en sensibilidad y manejo del maná. Ya era posible condensar maná y reunirlo en un círculo. Parecía que aún no había podido ponerlo en su espada, pero aún así, era suficiente para ser elogiado como un genio en el mundo. Por supuesto, incluso dentro de la familia Baskerville, podría ser elogiado por ser bastante talentoso. Esto es un talento. Hazlo pronto tú también. Mira cuánto maná puedes sacar. Mira, los trillizos seguían empujando a Vikir. Vikir miró el montón de maná que Lovero había creado. Una esfera de maná del tamaño del puño de un niño. Sí, a esa edad, deberían ser lo suficientemente buenos para hacer eso. Pero Vikir ya había hecho tanto a la edad de 8 meses. Cuando estranguló a 2 serpientes venenosas en la cuna. Dado que se agregó la destreza en maná de 8 años después de su regreso a los 30 años antes de su regreso, ¿a qué nivel llega eso? Vikir miró a su alrededor una vez. No hay muchas cosas de que preocuparse en el Castillo Fang, donde solo viven niños. Los pocos caballeros guardianes y tutores están ahora todos afuera del castillo. Pod. El poder de Vikir se manifestó. Vikir que levanta las palmas en alto y comenzó a recolectar maná. Al ver esto, los rostros de los trillizos se convirtieron en asombro. Nada se creó en la palma de Vikir. Los trillizos pusieron una expresión aturdida por un momento, luego comenzaron a reírse a carcajadas. Ajajaja, mocoso estúpido. Podría ser que ni siquiera pudieras responder al maná hasta que tenías esa edad. No pudiste. No pudiste. Los chicos están tan empeñados en burlarse que incluso lloran. Pero, al mismo tiempo, en una torre de vigilancia no muy lejos del castillo Fang,
Uno de los guardias de servicio estaba desconcertado por el cambio inesperado que vio a través de las ventanas. ¿Qué? ¿Por qué hay 2 soles sobre el castillo Fang? Capítulo 5. No me gustas. Sígueme. 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 Los trillizos de 9 años de los Baskervilles, Ibero, Mivero y Lobero, comenzaron a arrastrarlo. Vikir, de 8 años, pensó con la boca cerrada. En mi infancia, antes de regresar, encontrarme con estos chicos era tan aterrador como encontrarse con un dios de la muerte. Décadas después, estos chicos también estaban involucrados en su propia ejecución. Sobre todo, son guerreros que serán tan destacados que en una década aproximadamente los llamarán la tríada de Baskerville o la tríada de Hugo Baskerville. ¿No son jóvenes que lograrán grandes hazañas para los Baskerville? Así que era necesario cortar las raíces de antemano, para devorar a los Baskerville en el futuro. Me dan miedo. ¿Es esta la forma correcta de hacerlo? Vikir levantó la vista y lloró como un niño asustado. Mientras decía esto, los trillizos se burlaron con arrogancia. ¿No sería mejor ir a un lugar donde no haya nadie? Luego, los trillizos rieron. Así que sabes lo que es el honor. Así. Golpear en un lugar donde hay muchas miradas es una molestia incluso para los trillizos. Romperían los brazos de Vikir, le taparían la boca y lo arrastrarían a un lugar apartado. El Castillo Fang es un castillo que ha sido construido desde hace mucho tiempo, y hay muchos lugares apartados y rincones, como un edificio que sigue el antiguo estilo arquitectónico. Cruzando la entrada sumergida del sótano, pasando por un almacén de alimentos abandonado y una grieta sin reparar, subieron la escalera de caracol. Los trillizos arrastraron a Vikir hasta una habitación apartada en el pasillo donde no llevaban sus bikinis. El capitán, Ibero, dijo con una sonrisa: si gritas, puede que te cortemos algo. Bueno, si vas a la enfermería a tiempo, podrán volver a ponerlo. Pueden volver a ponerlo. Pueden volver a ponerlo. No podía creer que tuviera 9 años cuando sacó un puñal de su cintura y lo vio sonreír de forma oscura. ¿Son los niños más crueles? Los niños ríen mientras quitan la cabeza o las alas de los insectos y los aplastan para matarlos. Incluso los niños comunes hacen esto, pero los hijos de los Baskervilles, como es de esperar, estaban mucho más avanzados en esto. Estos 3 pequeños demonios rodearon a Vikir. ¿Oí que te sumergiste durante 7 minutos en el río Estigia? Me reí un poco después de escuchar esa fanfarronada de la niñera. Me reí. Ibero asintió al más joven, Lobero, que estaba a su lado. Luego, Lobero sonrió y asintió con la cabeza. Luego volvió a la espalda de Vikir y cubrió la nariz y la boca de Vikir con ambas manos. Ibero miró el rostro de Vikir y se rió maliciosamente. ¿Qué hay de 7 minutos? Si puedes durar 3 minutos, me cortaré un dedo. Te apoyo. Te apoyo. Lowbro ejerció aún más presión sobre la mano de Vikir, que cubría su nariz y boca. Podía sentir una malicia inocente en sus manos apretadas, como si no le permitiera tomar un suspiro de aire. Ibero y Midlebro sonreían alegremente, sujetando ambos brazos con fuerza con la esperanza de someter a Vikir. Pero, los trillizos giraron la cabeza con una expresión de desconcierto. Vikir seguía inmóvil, sin moverse en absoluto, observando a los trillizos. Jejeje, ¿quieres aguantar? Tienes bastante espíritu. Veamos hasta dónde llegas. Veamos. Los trillizos apretaron más sus manos. Pasó un minuto así. Como no había elevado su energía mágica, le faltaba aire como a un niño. Pero Vikir simplemente se quedó allí con ojos tranquilos, tal como lo hizo la primera vez. Te estás aguantando bastante bien, chico. Los trillizos estaban ocupados apretando sus manos, sin darse cuenta de que las sonrisas en sus labios se desvanecían lentamente. Y pasaron 2 minutos. Los trillizos dejaron de hablar un poco. El tiempo que rodeaba a Vikir, que seguía de pie, comenzó a sentirse demasiado largo. Este niño no está respirando. No. Lobero sacudió la cabeza. Claramente, Vikir estaba conteniendo la respiración. Y 3 minutos. 4 minutos.
5 minutos. 6 minutos. 7 minutos. 8 minutos. 9 minutos. 10 minutos. Vikir seguía inmóvil. Mientras tanto, en la habitación solo reinaba un silencio escalofriante. En este punto, las espaldas de los trillizos, que en lugar de intimidar, estaban empapadas en sudor frío. Si en realidad lo sientes contar del 1 al 60, podrías ver su nerviosismo. Mientras tanto, Vikir estaba mirando fijamente a los trillizos, parpadeando tranquilamente, con un grave silencio. Sin embargo, Ibero forzó una sonrisa y le hizo una señal a Lauro. «Jae, eso no es gracioso. Libera a este bastardo. Libéralo. Libéralo». En el momento en que Lobero estaba a punto de quitar su mano de la boca de Vikir. ¿Qué ha? Un ruido repentino estalla. No era el sonido de Vikir jadeando por respirar o luchando. La sangre brotaba del dedo índice de Lobero. «Uy». Vikir escupió lo que tenía en la boca después de masticarlo unas cuantas veces. Luego sonrió a los trillizos que tenía delante. «Dijeron que me cortarían los dedos». Vikir rió con sangre todavía en su boca. Al ver esto, la complexión de los trillizos se volvió pálida por un instante. Poco después, Ibero gritó como si masticara y escupiera. «Alegría. Si es así, ja. No tengo miedo en absoluto. No tengo miedo». Asustado. El último comentario fue desconcertante. Cuando Ibero y Mibero giraron la cabeza, Lobero levantó la mano y gimoteó. «Me cortaron el dedo». La conversación de los trillizos comenzó a ir mal. Ver sangre era algo familiar para los hijos de los Baskerville. Sin embargo, la historia era un poco diferente cuando se trataba de sangre más allá, carne arrancada y fragmentos de huesos rotos, aunque todo eso fuera propio. Como un tridente, los chicos que siempre se movían juntos y en la misma dirección comenzaron a jugar por separado. El mayor, Ibero, tranquiliza al más joven, Lobero. «Tranquilízate, hermano. Vamos a ir a la enfermería y pediremos al sacerdote que nos ponga un dedo. Vamos a hacerlo». «Oh, de acuerdo. Rápido». Mibero cargó a Lobero, mientras Ibero rápidamente extendía la mano y abría la puerta. ¿Quién dijo que podían irse? Vikir se paró frente a él. La expresión de Ibero se torció severamente. «Tú eres». Por supuesto, la expresión distorsionada no se enderezó de nuevo. Backhack, el puño de Vikir voló e hizo pedazos su nariz y sus dientes. Ibero yació en el suelo, agarrándose la cara. Mientras tanto, Mibero, que estaba parado allí con una expresión aturdida, recibió un golpe en la mandíbula por una patada de Vikir que vino inmediatamente después. ¿Qué? ¿Qué? Sollozando. Los trillizos, todos gritando, gimiendo y llorando con diferentes sonidos. Vikir se sentó tranquilamente frente a la puerta y dijo: «Si no recibimos un tratamiento adecuado en la próxima hora, estarán lisiados por el resto de su vida. Pero viendo a mis hermanos mayores, no creo que puedan salir de esta habitación hoy. Cuando les duela los dientes, la barbilla y los dedos en días de lluvia, recuerden siempre el día de hoy». Los trillizos luego miraron a Vikir como si quisieran matarlo. El temperamento cruel que los Baskerville habían cultivado durante los últimos 9 años no se iba a ninguna parte. Pero al menos son niños. Vikir sonrió. No hay existencia que no escuche al pasajero. Si hay alguien que no te escuche aunque pierdas, deberías pensar si no eres un aficionado de menos. Esta era la perspectiva de Hugo Baskerville sobre la crianza de los hijos, y también el código de conducta para toda la familia Baskerville. Ay. Al menos el hermano mayor, Ibero, reunió su valentía y atacó nuevamente. Pero, ¡pac! El puñal de Ibero no sacó ni una sola gota de sangre, aunque lo clavó directamente en el cuerpo de Vikir. Ibero quedó con una expresión vacía. Cuando el puñal tocó el pecho de Vikir, pareció teñirse de negro, pero pronto volvió a su color normal de carne. La protección del río Estigia. El cuerpo de Vikir alcanzó el estado de completa invulnerabilidad a las espadas a la temprana edad de solo 8 años. ¡Pac! Sonido similar al del puñal insertándose anteriormente. Pero el resultado es completamente diferente. Ibero se sentó al sentir que todos sus dientes restantes se rompieron por completo.
Ocurrió en solo 2 golpes. Walgrak, Walgrak. Gar, el sonido de lágrimas, moco, saliva, sangre, burbujas de aire y dientes mezclándose en la boca. Una sombra oscura de Vikir se proyecta frente a los trillizos que tiemblan mientras se sujetan sus heridas. Clang. Un puñal arrojado en medio de los trillizos. Pero nadie tuvo la idea de atraparlo. Instintivamente, todos sabían. Si atrapamos eso, nos golpearán aún más severamente. Los trillizos están de rodillas en el suelo, incapaces de levantar siquiera la cabeza, goteando sangre, lágrimas, saliva y sudor frío. Los 3 tenían los pantalones mojados, como si hubieran perdido la orina. En ese momento, Vikir dijo: «Solo hay un hermano mayor que puede salir vivo de esta habitación». Las expresiones de los trillizos que encontraron una cuerda cambian rápidamente. ¿Quién? 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 La respuesta de Vikir a eso fue simple. Depende de los hermanos decidir. Al mismo tiempo, la mirada de los trillizos se centró de repente en el puñal en el centro. Genial. El tridente de Baskerville comenzó a dividirse desde adentro. Capítulo 6. John Barrymore. Es un mayordomo que ha sido leal a la familia Baskerville durante 4 generaciones. Mi señor, le presentaré un informe diario. Y frente a Barrymore, un hombre de mediana edad, un puente nasal afilado, una espesa barba y ojos fríos. Hugo Le Baskervilles, el espadachín más famoso de Baskerville, miraba a Barrymore con una expresión impasible. Este es el primer informe. En cuanto a la batalla con la Casa de Morgue, en las minas de rubí de la montaña Cana Roja. La familia Morgue, famosa por su magia, es una de las 7 familias más grandes junto con los Baskervilles. Recientemente, los Baskervilles estaban teniendo una disputa territorial con la familia Morgue por las minas de rubí en el oeste, que sutilmente se extendían por los extremos de los dominios del otro. Finalmente, Hugo abrió la boca. Pronto tendremos la oportunidad de discutir eso. Morgue será lo primero. Hugo entrelazó sus manos. Barrymore continuó informando. Hugo parecía mayormente despreocupado. Escuchó el informe sin mucho interés. De vez en cuando, fruncía el ceño para expresar irritación, siendo esa su única respuesta. En ese momento, hubo un informe que mostró un cambio en la expresión de Hugo por primera vez. Porque el maestro Vikir ocupa el primer lugar en la caligrafía en esta evaluación intermedia de la infancia temprana. Al escuchar las palabras de Barrymore, Hugo acarició suavemente su barbilla. Era una costumbre de Hugo cuando estaba satisfecho. Barrymore lo sabía por experiencia. Era raro que Hugo recordara el nombre de un niño de la familia, por lo que la expresión de Barrymore también se iluminó. Poco después, Hugo preguntó: «Mayordomo, ¿cuándo es el examen práctico para los niños?» «No falta mucho. Comienza en 5 días. La mayoría de los caballeros guardianes del castillo Fang ya han salido de viaje para prepararse. Entonces el castillo Fang debe estar vacío». Ante eso, la expresión de Barrymore se alzó ligeramente. Aún así, la siguiente noticia que quiero informarle es sobre el castillo Fang, señor. ¿Pasó algo? Eso. Hay cosas buenas y cosas malas. Escucha las cosas buenas primero. Cuando Hugo mostró interés, la voz de Barrymore se volvió un poco más enérgica. Se dice que hubo un fenómeno donde 2 soles salieron en el cielo sobre el castillo Fang. 2 soles. Al escuchar eso, los ojos de Hugo se abrieron ligeramente. Los Baskervilles tienden a creer en supersticiones. ¿Es esto un signo auspicioso? En primer lugar, ya que el sol ha salido 2 veces, ¿no? También hay un rumor entre los Gasous de que nació un pequeño sol para ayudar a los niños. ¿No podría alguien haber estado jugando con la magia? En ese momento, todos los que tenían habilidades suficientes para hacer ese tipo de trucos estaban de viaje para prepararse para los exámenes prácticos de los jóvenes. Bueno, entonces no es una señal mala. Otro sol. Hugo asintió con tranquilidad. Originalmente, el surgimiento de 2 soles, es decir, Chaeun, se consideraba un signo auspicioso. Cuando aparecen cosas así, siempre suceden cosas buenas para la familia. No sé qué podría suceder en el castillo Fang. Entonces la expresión de Barrymore se oscureció. Eso es, algo sucedió.
¿Esa es la noticia mala de la que me hablaste? Dime. Ante las palabras de Hugo, Barrymore continuó su informe con una expresión tranquila. Hubo una gran pelea entre los jóvenes muchachos. Con esas palabras, la expresión de Hugo cambió por completo. ¿Una gran pelea? ¿Cuántos murieron? Nadie murió, pero al maestro Ibero se le dañaron todos los dientes, al maestro Mivero se le hundió el hueso de la mandíbula, y al maestro Lobero se le amputó el dedo índice derecho. Por supuesto, ahora todos han sido tratados y restaurados a su salud original. Entonces es una pequeña pelea. Los hermanos naturalmente crecen peleándose entre ellos. Hugo parecía aliviado y se recostó en su silla. Luego murmuró mientras hojeaba los informes sobre los trillizos. Como somos los únicos que estamos cerca, no hay manera de que nos hayamos peleado entre nosotros, ¿verdad? Tienes razón. Hubo fricciones con otro niño joven. Son tontos. Si la persona es mayor que ellos, definitivamente será más fuerte. Incluso los simples bastardos juzgarán si son más fuertes o más débiles antes de atacarte. Hugo chasqueó la lengua, y Barrymore lo corrigió. Eso es. El chico que los dejó así es más joven. ¿Qué? ¿Es más joven? Así que estás diciendo que toda la clase de niños de 8 años se les abalanzó. No, solo uno. Con esas palabras, los ojos de Hugo se iluminaron de nuevo, y en el informe de Barrymore que siguió, se emocionaron aún más. El primer lugar en la prueba escrita que mencioné antes, el maestro Vikir, fue el autor. Vikir Van Baskerville. Este año cumple 8 años. Recibió una llamada del jefe de familia y se dirigió a la habitación de la familia que estaba escondida en las profundidades de la mansión. Cuando abrió la puerta y entró, pudo ver la gran estatura de Hugo Le Baskervilles. Siéntate. Aunque no mostraba ninguna aura particular, el impulso que irradiaba era pesado. Vikir se movió con cuidado para no revelar la mana oculta en su cuerpo. Confío en ocultar mi mana. Los guerreros que habían pasado por el enfrentamiento con los demonios y la larga era de destrucción estaban bien versados en ocultar su mana. La forma de ocultar completamente la mana como lo hacía no era conocida en este momento. No era una cuestión de fuerza, sino de habilidad. Pero incluso eso tiene algunos límites. Y si tienes una mana más fuerte aquí, inevitablemente destacarás a los ojos de Hugo. Tendré que encontrar una manera de mostrarme tarde o temprano. Vikir se sentó en la pequeña silla frente a él, pensando en esto y aquello. Hugo abrió la boca. Has crecido mucho mientras no podía verte. Al escuchar esto, Vikir se sorprendió un poco. Su voz, que siempre estaba forjada como una hoja y parecía que se cortaría solo con escucharla, hoy era bastante apagada. Y el diálogo en sí también era extraño. Los cerdos son enormes, pero ¿por qué siempre parecen tan pequeños y desordenados cada vez que los veo? Antes de regresar, Hugo solía decir eso todo el tiempo. Mientras observaba el crecimiento del ganado, daba la mirada de un carnicero impaciente que no podía venderlo rápidamente, pero hoy está enviando una mirada extrañamente cálida. Era como si estuviera esperando algo. Hola, patriarca. Vikir lo saludó alegremente como un niño. Sin embargo, Hugo, que es llamado con el título de patriarca, lo encontró extraño. ¿Mi patriarca? Está bien. Ni siquiera el jefe de familia. Pensó en algo por un momento, luego cambió de tema como si hubiera terminado. Dijo, escuché que dejaste incapacitados a los trillizos de tu clase mayor de 9 años. Sé que recibieron el tratamiento adecuado después. No me refiero a discapacidades físicas. Hugo frunció el ceño. No están discapacitados mentalmente. Desde ese día, escuché que comen por separado, duermen por separado y no se dirigen bien. Los tres eran excelentes trabajando en equipo, pasando el examen al mismo tiempo, pero ahora se han desmoronado por completo. ¿Sería todo? En estos días, los tres le temían a Vikir. Un perro que ha perdido su espíritu de lucha no sirve de nada en la eternidad. Pero Vikir no se molestó en decir eso. Pero simplemente está haciendo una afirmación audaz. ¿No sería pesado e inútil cargar con 3 espadas desaliñadas a la vez? Más que una espada maestra. Los ojos de Hugo se abren de par en par ante esas palabras. Así es.
Se acarició la barbilla y miró hacia abajo al niño de 8 años frente a él. Al mirarlo, las comisuras de su boca se estremecen. ¿Pero no crees que estuvo mal golpear a sus hermanos? Ante las palabras de Hugo, Vikir cuestionó incrédulamente. ¿Ma? ¿Por qué estaría equivocado? ¿Qué? ¿No dejaste hecho un desastre a tus hermanos? Ante la pregunta de Hugo, Vikir inclinó la cabeza como si no pudiera entender en absoluto. ¿Por qué estaría mal? Soy más fuerte. ¿Qué? Vikir devolvió la pregunta a Hugo, quien tenía una expresión en blanco. ¿Cómo puede alguien fuerte hacer algo malo? Un fuerte autoestima. Un mundo donde la debilidad es pecado. ¿No sería eso Baskerville? Sin embargo, las comisuras de la boca de Hugo Le Baskerville comenzaron a moverse, como si encontrara la situación frente a él tierna. Capítulo 7. Vikir conocía bien la personalidad de Hugo. Lagarto. Un humano de sangre fría con la sangre tan fría que podría ser confundido con un lagarto. Era un ser que solo estaba interesado en el futuro de su familia y sus propias acciones. Era un humano que consideraba a todos, excepto a él mismo, como herramientas, especialmente como armas. Las armas existen básicamente para dañar a otros, y es inimaginable que las armas muestren misericordia o vacilen de manera independiente. También es natural que cuanto más armas críe, mejores serán para matar. Por lo tanto, era bastante posible que la mirada de Hugo hacia Vikir se estuviera tiñendo gradualmente de satisfacción. ¿Crees que eres inocente? Sí, más bien, mis hermanos estaban equivocados. ¿Qué hicieron mal? Ellos eran débiles. Un mundo donde la debilidad es pecado. ¿No sería eso Baskerville? Las palabras de Vikir atravesaron el lema central de la familia Baskerville. No es un pecado para un león cazar a un ciervo. Era la providencia de la naturaleza que los fuertes ganaran contra los débiles, e insistir en que eso debía dividirse en crimen y castigo era solo una tontería. Esa era la enseñanza de Hugo detrás de los tutores que se le quedó grabada en los oídos durante su infancia. Así que los hermanos mayores me intimidaron primero. Incluso si intento quejarme, es inútil. Antes de regresar, Vikir explicó su inocencia y los pecados de sus hermanos, como haría un niño normal, pero Hugo solo expresó desprecio. Y esos ojos fueron los mismos hasta el último momento en que se arrodilló en la guillotina en el lugar de ejecución. Mientras tanto, Hugo Le Baskerville juntó las manos y se cubrió la boca, y dijo con voz baja y apagada: «Tus hermanos estuvieron aquí antes que tú. Te perdonaron». A Vikir no le importó responder. Se puede ver que tiene experiencia en mantenerse al lado de Hugo durante mucho tiempo. Tal vez los trillizos no le dieron una respuesta que le gustara a Hugo y en cambio lo molestaron. Deben haber estado muy intimidados. ¿Y el perdón? Vikir respondió con voz carente de emoción. Está bien si tienen miedo. Hugo hizo una pausa por un momento. Finalmente, soltó una leve risa. Ja, así es. Cuando quería al sucesor, tuve que esforzarme para convertirme en el sucesor. Fue una vista bastante desconocida ver a Hugo hablar de sí mismo. Por cierto, ¿tuvo que convertirse en el sucesor? ¿Puede decir eso con solo esforzarse? Vikir, que se preocupó por un momento con el primer sonido que escuchó, pronto lo comprendió. Hugo había ascendido a la posición de jefe de familia matando a todos sus hermanos mayores. Exactamente. Solo escuché que el hijo mayor es incondicionalmente el que hereda la familia. Incluso la posición de sucesor se podría adquirir. Fue el momento en que Vikir volvió a comprender la verdadera naturaleza de los Baskerville. Hugo preguntó nuevamente. De todos modos, los hermanos mayores se acercaron primero para perdonarte. ¿Todavía no sientes culpa? Vikir miró a Hugo en silencio por un momento. Los cálidos ojos de su padre, que nunca había recibido en su vida anterior. Sin embargo, el corazón ya salado y frío y congelado nunca se puede derretir con una calidez tan débil. ¿Cuándo fue antes de regresar? Una vez, la última hija de una familia destruida por los Baskerville visitó a Hugo en persona. Después de mucho tiempo, ella se convirtió en monja y dio una misa diciendo «Te perdono». Y Hugo, que escuchó el contenido de la misa, dijo esto: ¿no sería el perdón solo una excusa para los débiles que no tienen el poder de vengarse?
Excluyendo los títulos honoríficos, las líneas son exactamente iguales que las de Hugo en ese momento. En un instante, los ojos de Hugo se abrieron de par en par. Ja 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 ja. El sonido de una risa tan fuerte que las ventanas temblaron resonó en toda la habitación. Hugo se recostó en su silla con una mirada de suprema satisfacción. Así es como debe ser mi hijo. Era la primera vez que Vikir lo había visto expresar sus emociones hasta este punto hacia su hijo. La conversación con Hugo terminó aquí. Barrymore. Hugo, que había llamado al mayordomo, su rostro volvió a la cara estoica que conocía antes. Pero el calor de las brasas aún persistía en su voz. Dale a Vikir la llave del almacenamiento de alimentos. Al escuchar esto, los ojos de Barrymore se abrieron. Los niños de los Baskerville siempre comen la misma comida hasta los 15 años. Agua y aghis. Es una masa que se hace machacando la carne y los intestinos de todo tipo de animales y un poco de verdura. La cantidad de comida se proporcionaba en cantidad ilimitada y se gestionaba de manera muy higiénica, pero era insípida. Por lo tanto, los niños de la familia Baskerville están locos por los dulces y el chocolate que a veces se les daba cuando los niños obtenían buenas calificaciones. Es un sistema que inspira a los niños a un precio muy bajo, cultiva un sentido de competencia y los convierte en grandes miembros de Baskerville. Sabiendo eso, Hugo preguntó a Vikir, ¿hay algún bocadillo que quieras comer? Entonces Vikir respondió con una sonrisa inocente típica de un niño de 8 años. Chocolate. Hugo lo miró y asintió. Debe estar pensando hasta el punto de, incluso tengo una ternura adecuada para mi edad. Barrymore también sonrió. Hugo hizo un gesto a Barrymore. Ve a la despensa de alimentos y saca tanto chocolate como quieras. Pero no seas demasiado codicioso. Lleva solo lo que puedas. Sí, mi señor. Barrymore tomó la mano de Vikir y se dirigió hacia la puerta. Mientras salían, Hugo habló, dando la espalda a la puerta. Ten un buen desempeño en esta evaluación a mitad de periodo. Es inusual recibir tal estímulo. Pero lo que siguió fue aún más inusual. No pierdas ante los descendientes directos. Con esas palabras, los ojos de Vikir se pusieron rojos, como 2 soles. Saludamos, maestro Vikir. Barrymore llevó a Vikir a la cocina fuera del castillo infantil. Unos chefs lo siguieron, saludándolo cortésmente. El almacén de alimentos estaba en lo profundo del subsuelo. El aire frío que entraba por las grietas de las piedras se encontraba con el aire cálido del exterior, creando una ligera niebla. Barrymore levantó la mano para disipar la niebla dentro del almacén. Es solo cuestión de manejar el mana, pero no es algo que te haga sentir avergonzado cuando lo hace el viejo mayordomo. Vikir entró. Los alimentos que comían los caballeros guardianes de la familia, los miembros de la familia mayores de 15 años y otros sirvientes estaban ordenados de manera ordenada. Los caramelos y gelatinas están aquí, joven maestro. Si hay algo que quieras cocinar por separado, pediré a los chefs que lo preparen. Ante la amable invitación de Barrymore, Vikir negó con la cabeza. Solo chocolate. Ante eso, Barrymore miró a Vikir con una mirada ligeramente triste. ¿Cuánto chocolate querría comer? Cuando tengas más de 15 años, podrás comer tanto como quieras. Fue un consejo sincero. Los chefs de atrás sacaron los chocolates más finos del estante mientras prestaban atención al mayordomo. Este es el chocolate más fino que disfrutan las mujeres de la casa Morgue, que tienen fama de ser gourmets. Esta vez, también obtuvimos algunas latas de nuestro lado. Se dice que el sabor se intensifica si le agregas nueces del sur y miel del oeste. Pero Vikir negó con la cabeza. No necesito nada procesado. Barrymore y los chefs se veían desconcertados, y Vikir abrió la boca. Necesito cacao. El tipo con un sabor muy fuerte. Al escuchar eso, Barrymore inclinó la cabeza. La materia prima del chocolate son los granos de cacao. Sin embargo, los granos de cacao sin procesar son amargos en lugar de dulces. Después de escuchar el informe de los chefs, Barrymore habló. Sí son granos con un sabor fuerte. Se dice que los hay. En el pasado, el señor de la familia dirigió personalmente a los senadores de la familia para someter a los bárbaros en el frente oeste del territorio y cultivó las vastas selvas de la zona como tierras de cultivo. Se dice que un solo grano de, vean sangriento,
una especialidad local, puede producir 100 litros de chocolate. Está bien. Tráelo. ¿Cuánto debería traer? Todo eso. Por la orden de Vikir, los chefs se movieron. Poco después, uno de los chefs llegó con una pequeña bolsa de cuero en la mano. La bolsa, apenas lo suficientemente grande para 2 puños, estaba llena de granos de color rojo brillante. Parecían más de 100 granos. Esto es vean sangriento. Un grano tiene una consistencia comparable a 100 litros de chocolate. Vikir probó masticando un grano. Chasquear. La reacción llegó directamente en la boca. Era astringente y amargo al punto de hacer cosquillas a toda su lengua. Vikir escupió los granos y asintió satisfecho. Barrymore asintió con la cabeza. ¿Realmente te gusta el chocolate? De todos modos, Hugo le dijo a Vikir que tomara tanta comida como quisiera, así que no sería un problema incluso si se llevaba todos estos granos de cacao. Sin embargo, un solo grano de cacao es la cantidad que puede producir 10.000 litros de chocolate. Barrymore admiró la codicia y sabiduría del niño de 8 años. Quizás Vikir se empache de su chocolate favorito por el resto de su vida. Joven maestro, debería procesarlo y llevarlo a tu habitación. Sin embargo, Vikir dio una respuesta que dejó a todos perplejos. No es necesario procesarlo. Esto es suficiente. Al parecer, no lo quería para comer. Capítulo 8. Los niños en los Baskervilles son evaluados 2 veces al año, en exámenes intermedios y finales, hasta que tienen 15 años. Con el fin de eliminar el estigma de ser una familia de berserkers, tiendo a hacer que las clases de artes liberales habituales sean difíciles. En primer lugar, la razón por la que se les llama la familia de los berserkers es debido a la prueba práctica que es tan difícil que resulta mortal. No era algo por lo que los niños pequeños que acababan de cumplir 8 o 9 años deberían pasar. Los niños de los Baskervilles reciben una educación rigurosa. Desde el momento en que son capaces de caminar sobre 2 pies, con el objetivo de desarrollar una fuerza física básica, se les hace correr continuamente en un amplio gimnasio y por colinas empinadas. Ni siquiera pueden tumbarse fuera del tiempo designado. Los caballeros guardianes se convierten en instructores y los pulen como locos. Durante los descansos, juegan con un cuchillo de goma, y cuando duermen, a menudo lo hacen junto a los cadáveres de grandes monstruos o pequeños monstruos, para acostumbrarlos a la apariencia espantosa de sus presas y su ferocidad salvaje. Y a partir de los 8 años, comienza el entrenamiento real. Las comidas cambian. En el caldo hecho a partir de huesos de pollo hervidos, se golpean y hierven varios tipos de pescado, llenos de carne, hasta que se convierten en puré. Luego se coloca en un intestino resistente y se hierve de nuevo para eliminar el último rastro de grasa. El haggis, que es una comida habitual, se come en esta etapa. Aquí, se sala para su conservación, y después de mucho tiempo, se seca y se endurece, convirtiéndose en el jerky que los niños de la familia Baskerville siempre llevan consigo. Hoy, los niños de 8 o 9 años de los Baskervilles fueron enviados a las montañas fuera del manor con sacos de este jerky de carne de res. Montaña, Le Rouge. Esta es un área alpina con un ambiente severo donde solo unos pocos monstruos viciosos pueden vivir. Los jóvenes sabuesos de los Baskervilles son arrojados aquí y deben sobrevivir durante aproximadamente un mes. Por supuesto, solo viven dentro del área restringida, y en el límite del área restringida, hay caballeros guardianes dentro de la familia, llamados sabuesos, que están allí para mantener los peligros bajo control. Las tareas de los niños abandonados en un entorno desconocido son las siguientes. Supervivencia. Si es posible, cazar monstruos grandes y fuertes. La tarea original era simplemente sobrevivir, pero el actual propietario, Hugo Les Baskervilles, dijo que esta tarea era demasiado fácil y añadió otra. A veces, entre los niños de la familia Baskerville, había quienes se encerraban en cuevas o túneles seguros y sobrevivían comiendo solo jerky de carne. Un niño que luchó valientemente contra monstruos y sobrevivió no debería recibir la misma evaluación que un niño que se quedó en un agujero como un cobarde y solo comió comida. Esta fue la idea de Hugo. Si lograste salvar tu vida, 10 puntos. Si lograste salvar tu vida sin quedar lisiado, 30 puntos. Menos 50 puntos si abandonas a otros niños y sobrevives.
Menos 70 puntos si atrapas al monstruo y sobrevives. Menos 90 puntos si lograste salvar tu vida sin quedar lisiado a pesar de abandonar a otros niños o sobrevivir cazando monstruos. No hay 100 puntos. Un espadachín muere en el momento en que se vuelve presumido. Esas fueron las instrucciones de Hugo. Por supuesto, si mueres en cualquier situación, obtienes 0 puntos. De todas las muertes, morir como un perro es una vergüenza en sí misma. Vikir, de 8 años, llegó hoy a la montaña Le Rouge. Cuando bajó del carro, pudo ver montones de tierra rojiza. Hormigas negras se agrupaban en el montículo reseco. Un viento seco soplaba entre los viejos árboles quemados. Todo lo que ve es un tono rojo oscuro. Los caballeros guardianes hablaron. Se les han entregado insignias. Tan pronto como salgan de este lugar, pueden robar las insignias de los demás. Si roban la insignia de otra persona, obtienen puntos extra. Incluso si cazan monstruos, se otorgan puntos adicionales. Sin embargo, se restan puntos si resultan gravemente heridos. En caso de muerte, se pierden todos los puntos. Bueno, en el momento de la muerte, el puntaje ya no es un problema. No recomendamos ir fuera del área restringida. Solo deben moverse dentro del espacio que hemos patrullado en los últimos días. Esto se debe a que todavía hay muchas áreas desconocidas en la montaña Le Rouge. Los caballeros guardianes explicaron otras reglas intrincadas. Pero para Vikir, solo son regaños molestos. Hace tiempo que no te veo. Él también ha estado muchas veces en la montaña Le Rouge. Tanto como estudiante en su infancia como instructor en su vejez, era un lugar que visitaba con frecuencia. Era un lugar extraño y aterrador cuando era estudiante, pero cuando venía como instructor, se ha vuelto aún más aterrador y desconocido, porque tenía que buscar fuera de su zona de confort. El área donde los niños de la familia Baskerville sobreviven es en realidad más como una cuna acogedora. El verdadero peligro es el área fuera del límite custodiado por los instructores caballeros guardianes. Zona prohibida. Fuera del límite llamado cuna, y más allá de unas pocas cordilleras, hay monstruos poderosos y bárbaros en enjambres. Desde que los Baskervilles declararon este lugar como su territorio, han estado abriéndose camino de manera constante contra el enemigo y más allá de las montañas. También fue porque había una orden del emperador. La expansión del territorio de la familia Baskerville era la expansión del territorio del imperio, y para esto, se garantizaban diversos beneficios fiscales y autonomía de las instalaciones militares. Antes de su regresión, Vikir también pasó mucho tiempo aquí en las montañas Le Rouge, pasando sus días como examinado, sus días como instructor y sus días como perro de caza. Así que el ambiente aquí le resultaba muy familiar. Por supuesto, no estaba en la zona no descubierta, más allá de la cordillera, ni en la cuna. Pero, la mayoría de los niños parecen sentir la falta de familiaridad y el miedo en el entorno que ven por primera vez. Los acantilados de tierra seca y desmoronada, el viento punzante que sopla desde el bosque quemado, las cenizas secas, los ojos y los gritos desagradables que se sienten desde algún lugar. Ah, es la primera vez que estoy en un clima tan malo. Se ha vuelto más árido que cuando vine el año pasado. ¿Quieres que me quede aquí un mes? Los niños de 8 años lloraban. Los niños de 9 años fingían ser indiferentes, pero sus expresiones no eran buenas, quizás debido a malos recuerdos del año pasado. De hecho, esta prueba es una batalla entre los niños de 8 años que quieren mantener la insignia y los niños de 9 años que quieren robársela. Para los niños de 8 años de hoy, que cumplirán 9 años el próximo año, esta experiencia será muy importante. Y en esta situación, Vikir de 8 años permanecía inmóvil, esperando que la campana anunciara el comienzo de su examen. Cerca de allí, los niños de 9 años que apuntaban a la insignia de Vikir se reían maliciosamente. ¿Ese es él? Se sumergió 7 minutos en el río Estigia. ¿Tiene sentido? Bueno, se rumorea que estranguló a 2 serpientes venenosas cuando estaba en la cuna. ¿El tipo con la puntuación de escritura perfecta? Veamos si lo hace bien. Un zumbido en todo el lugar. Pero hay algo extraño. Los 3 niños de 9 años más fuertes y feroces de la clase, Ibero, Mivero y Lobero, están callados de alguna manera.
Los otros niños de 9 años solo inclinaron la cabeza, ya que siempre estaban ansiosos por darle a Vikir una lección. Pronto, algunos de los niños que se dieron cuenta se acercaron y empezaron a pelear con Vikir. Maldito desvergonzado. Tan pronto como comience la evaluación práctica, te golpearé hasta matarte. Un tipo que no es tan genial se pone arrogante. Vas a sentir el infierno aquí durante el próximo mes. Entonces Vikir finalmente respondió: no creo que sea genial. La inesperada humildad hizo que los niños de 9 años se vieran confundidos. Sin embargo, las palabras de Vikir pronto hicieron fruncir el ceño a los chicos. Ustedes simplemente son demasiado débiles. Inmediatamente después, volaron maldiciones frescas y se atascaron. Tú, yo soy el mejor de verdad aquí. Ven al lugar donde está el viejo árbol más tarde en la noche, hijo de puta. Aparta, le daré una paliza a ese bastardo. Incluso si muere, no me detendré. Los niños de los Baskervilles se dejan llevar fácilmente incluso por las provocaciones de bajo nivel. Cachorros de un día que ni siquiera habían visto la muerte mostraban sus colmillos que aún no estaban maduros. Como un perro viejo que ha pasado por todas las batallas mortales, ni siquiera sonrió. Justo entonces, Dean Pavlov van Baskerville, un caballero guardián e instructor a cargo del sabueso jefe, sonó la campana. Ha comenzado la prueba práctica. Capítulo 9. En los Baskervilles, las pruebas prácticas son frecuentes, varias veces al día. La mayoría de los hermanos luchan entre sí para determinar la superioridad en fuerza, pero la mayoría del inicio de la pelea se anuncia con este sonido. Los jóvenes sabuesos de los Baskervilles, que estaban nerviosos en el entorno desconocido, recuperaron rápidamente sus sentidos al sonar una campana familiar. Y como habían aprendido en el tiempo transcurrido, era un instinto. Un joven Baskerville de la clase de 9 años corrió rápidamente a través del páramo. Él fue el chico que se benefició bastante el año pasado al ocupar el terreno ventajoso primero. Pero era lo suficientemente inteligente como para recordar los puntos del año pasado, pero no lo suficientemente inteligente como para mantener los ojos en él. Los niños de 8 años astutos lo persiguieron. No sabían qué era eso, pero planeaban detenerlo de hacer lo que quisiera. Los niños más inteligentes fingían saber algo, y atraían a otros hacia pozos o pantanos peligrosos y se libraban de las molestas moscas voladoras de una vez. Los trillizos, Ibero, Mivero y Lobero, eran esos chicos astutos. Ve allí. No me digas qué hacer. Te lo digo porque no puedes hacer nada por ti mismo. Niños de 9 años que ya están mostrando su prominencia. Por cierto, estos chicos usaron métodos similares el año pasado para eliminar a muchos estudiantes de grados superiores. En cuestión de horas desde que sonó la campana, comenzaron a aparecer desertores uno tras otro. Por el shock y desmayos, por rodar por una pendiente empinada o caer en un pantano, por ser apuñalados o cortados. Las razones eran variadas, pero la causa principal era una. Fue a manos de otros hermanos. Kang. También se podía escuchar el sonido de piezas metálicas chocando entre sí en todo el bosque. Tan pronto como comenzó la competencia, los niños de los Baskervilles se enfrentaron entre sí con espadas romas que les habían dado. Un cuchillo sin filo para que no pueda usarse para matar. Matar oponentes no está fomentado en este torneo. No está prohibido, pero se detiene en un nivel que no se recomienda. Si matas a alguien, se restan puntos. Este rango de puntuación era bastante grande, por lo que los niños hacían todo lo posible por no matar al otro a mano si era posible. Por supuesto, no importa si tus habilidades son lo suficientemente buenas como para aceptar una deducción y has acumulado suficientes puntos, o si puedes matar a tu oponente en secreto lo suficientemente bien como para no ser notado por los sabuesos guías. Bueno, aunque los caballeros guardianes que actúan como perros guía mantienen sus ojos abiertos las 24 horas del día, las muertes misteriosas y accidentales ocurren con frecuencia durante la evaluación práctica, por lo que esta oportunidad puede ser utilizada para eliminar a un rival o a alguien que odias. Pero Vikir no estaba en esta feroz competencia. Vikir actuó como si no tuviera interés en anotar desde el principio. Todo lo que hizo fue, tan pronto como sonó la campana,
moverse rápidamente fuera de la reserva y establecerse en el páramo fuera del límite que bordeaba la zona de frontera. Fue aquí. Vikir recordaba sus días como estudiante antes de regresar y sus días como instructor. Si sigues derecho por este camino, hay un páramo que está estrechamente dentro del área fronteriza. Allí, un viejo árbol muerto se alzaba alto, pero las raíces que se extendían profundamente en el suelo estaban blandas y podridas, por lo que todo el suelo es blando. Poco después, Vikir encontró el terreno que buscaba. A diferencia de otros lugares, el suelo allí es excepcionalmente rojizo. Vikir rompió una rama y comenzó a cavar y sondear el suelo. Mientras los otros hermanos peleaban a lo lejos, ganando y perdiendo puntos, Vikir excavaba silenciosamente el suelo. Los guardianes perros guías lo observaban mientras se escondían en un lugar secreto. Sin embargo, incluso después de varios días, Vikir continuó siendo visto cavando un pozo. Parece que solo está escondiéndose allí para matar el tiempo. Es un poco decepcionante. No hay necesidad de seguir observándolo. Siendo un Vikir que se había destacado desde su infancia, los caballeros guardianes tenían grandes esperanzas en él, pero esto fue bastante decepcionante. Cavar y esconderse en pozos era un comportamiento típico de cobardes, niños de bajo rango y sin importancia. Al final, los caballeros guardianes que no pudieron mantenerlo bajo control comenzaron a apartar la mirada de Vikir uno por uno. Pero, uno todavía no prestaba atención a las peleas entre los niños. Solo estaba pendiente de lo profundo que el Vikir de 8 años cavaba el pozo y qué hacía en él. Este lugar todavía es como una cuna. Vikir estaba sentado en el fondo del pozo y disfrutando. La montaña Le Rogue era un lugar tan cómodo y acogedor para él. Afuera, los Guardian Knights estaban de guardia, y los competidores no venían a comprobarlo. Cuando tenía sed, recogía el rocío que se formaba durante la noche en una gran hoja colgada en el pozo, y si tenía hambre, cazaba una serpiente o topo que pasara y lo asaba. De hecho, eran mucho mejores que la comida del almuerzo escolar. Incluso la cama que había hecho era mejor. Las camas para los niños estaban hechas de pieles de monstruo o espinas, por lo que eran muy duras y ásperas. Pero aquí, en el pozo, se colocaba suavemente paja bien seca, aserrín y cenizas quemadas, por lo que era muy cálido y cómodo. Vikir cerró los ojos por un momento mientras asaba una rata que había atrapado la noche anterior. Clase de peligro, F tamaño, 50 centímetros, encontrado en todos los continentes un ratón que ha sido golpeado con energía demoníaca. Un Norvegicus adulto tiene la inteligencia y el tamaño de un perro pequeño, por lo que es un objeto de disgusto para mujeres y niñas. Después de limpiarlo, es sorprendentemente comestible si lo cocinas bien sobre el fuego o lo hierves bien en agua. Cuando se trataba de información sobre monstruos, sin importar cuán bajos fueran, Vikir los memorizó claramente a todos. Esto se debía a la enciclopedia de monstruos que tenía antes de regresar. Por supuesto, Vikir no era el único que memorizó todos los libros de monstruos del mundo antes de regresar. En la era de la destrucción, todos eran cazadores. Pero ahora soy el único cazador vivo. Tal vez sea una situación más cercana a la de los sabuesos que a la de los cazadores. Pero eso solo haría al cazador más miserable. ¿Qué podría ser más irónico que un cazador que muere por ser mordido en el cuello por su perro? De repente, recuerdo la conversación que tuve con Hugo antes de regresar. Esto sucedió poco antes de ser ejecutado. Cuando entrenas a un perro, tienes que arriesgarte a morir. Por lo general, 2 de cada 3 mueren. ¿Crees que es desalmado? No. Por supuesto que no, porque el dueño también se entrena con la preparación para morir por ser mordido por un perro. Los dueños siempre deben entrenar. Nunca sabes cuándo morirás por ser mordido por dientes ciegos. Era un hecho del que Hugo mismo era consciente. Tal vez por eso Hugo no confiaba en nadie en este mundo, ni siquiera en él mismo. Vikir sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos. Luego tomó uno de sus guisantes de una bolsa colgada de su cintura. Frijol de sangre. Frijol rojo oscuro con una gran concentración de coca. Vikir lanzó un guisante al fuego. Los olores desagradables y otros olores desaparecieron de la carne gorda y rellena de rata, y fueron reemplazados por el tenue aroma de coca. Los frijoles de cacao, especialmente los frijoles de sangre, son los mejores para eliminar olores.
Era una receta que aprendió de un sargento fallecido en el mismo pelotón cuando fue reclutado para la guerra contra los demonios. Acampar me hace pensar mucho en el pasado. Vikir miró a su alrededor. Todos los ojos que lo habían estado observando ahora se habían ido. Tal vez los perros guías, que encontraron su comportamiento poco interesante, se habían ido a otro lugar. Si es así, ahora es el momento. Vikir extendió la mano hacia el montón de leña. Luego sacó un puñal de su cinturón y comenzó a cortar árboles. Lanza de madera. Vikir comenzó a plantar estas lanzas de madera puntiagudas al revés en todo el suelo del pozo, las puntas intentando perforar el cielo. Docenas o cientos de ellas están incrustadas en el fondo del pozo, como la mandíbula inferior de una bestia. Ni siquiera Vikir mismo había pensado en que morderían estos dientes. Fuera del límite entre las montañas, le rogué, en la zona prohibida, hay monstruos tan grandes y poderosos que la gente de este mundo ni siquiera puede imaginar. Bueno, la mayoría de ellos eran familiares para Vikir, que había pasado por la era de la destrucción. Vikir había cortado toda la madera que necesitaba, pero no era suficiente para afilar una lanza de madera o arrojarla a una hoguera. Vikir sacó su cuerpo del pozo para buscar la madera. La mirada de los Guardian Knights también había desaparecido, así que ahora podía cruzar a la tierra prohibida y cortar árboles. Poco después, Vikir cruzó la frontera con un espíritu sigiloso y entró en la zona prohibida. El mar de árboles ennegrecidos es increíblemente denso. Los tallos y raíces crecieron formando un enorme laberinto. Si miraras alrededor de las oscuras cuevas que se abren entre las raíces de los árboles quemados por el incendio forestal, podrías dudar de que son pasajes que conducen al infierno. Cualquier joven sabueso normal de los Baskervilles evitaría este lugar sombrío, pero Vikir en cambio caminó por sus propios pies. A ver, supongo que este era el hábitat agreste. Vikir vagó por el bosque durante mucho tiempo. Cuando era instructor o combatiente, deambulaba por este lugar como si estuviera en su casa, por lo que sus ojos estaban claros como si entrara y saliera de su hogar. Aún así, Vikir encontró algo. Chisporroteo. Es el sonido de una brasa ardiendo en las cenizas. Después de seguir el olor de algo que se quema, finalmente encontró lo que buscaba. Era un montón de excremento. Un fuego que aún no se había extinguido arde en el montón de estiércol ennegrecido. Según sabía Vikir, solo había un monstruo que era así. Levantó la cabeza y caminó un poco más entre los árboles, y poco después vio al dueño del excremento. Un cuerpo grande, dientes y garras afiladas, y dos ojos que brillaban amarillos, grado, B y tamaño. 3 metros lugar de descubrimiento, montañas. Le rogué parte 2 cresta, también conocido como el perro del infierno. Es un ser que trae incondicionalmente un terrible desastre a quienes se encuentra ahí. Si te muerde una vez, no puedes sobrevivir. El fuego de azufre que brota de sus ojos y boca proviene de las brasas de las profundidades del infierno y no se apaga hasta que la vida que sirve como combustible se quema por completo. Incluso en la enciclopedia, no había mucha información sobre este peligroso monstruo. Sin embargo, Vikir se ha enfrentado a bastantes monstruos de este tipo a través de la era de la destrucción. Finalmente te encontré. La razón por la que vino a la montaña, le rogué, es encontrarse con estos tipos. Vikir se dio la vuelta rápidamente. Tan pronto como el perro del infierno vio a Vikir, se lanzó hacia él. Con. El rugido de un sabueso persiguiéndolo de cerca. Tan pronto como se apartó, se arrojó al lado del perro del infierno mientras corría. Chawa, el perro del infierno, dio varios pasos, sin poder detenerse. Como se esperaba, eres un idiota que solo sabe ir recto. La mayoría de los seres que han ascendido desde el infierno no pueden hacer otra cosa que ir recto. Incluso monstruos de élite como el perro del infierno muestran debilidad. El perro del infierno se dio la vuelta y comenzó a perseguirlo. Vikir preparó el siguiente movimiento. Chawa roció agua que hizo recolectando 2 días de rocío y trazó una larga línea en el suelo. Se detuvo. El perro del infierno se detuvo repentinamente con el mismo impulso con el que corría. Este perro del infierno inusualmente no cruzó el agua. No importa cuán delgada y superficial sea el agua. Dado que es un monstruo que no es bueno en nada más que correr en línea recta, es un perro del infierno que tenía que correr alrededor de los puntos de agua dispersos en el suelo.
Es un hecho conocido por todos los cazadores que han pasado por la era de la destrucción, pero es un hábito que aún no es bien conocido en este mundo debido a la falta de investigación. Bueno, inevitablemente saldrá a la luz más adelante cuando la puerta de Pandemonium se abra y los perros del infierno se dispersen por todo el continente. Vikir enfrentó al perro del infierno. Aunque la velocidad del perro del infierno había disminuido, aún era aterrador. Vikir, antes de regresar, también es un monstruo tan poderoso que pudo atraparlo solo cuando tenía 18 años. Pero, Vikir no llegó hasta aquí sin tomar ninguna medida. Los monstruos caninos siempre abren la boca cuando corren. Como un experimentado cazador que ha vivido la era de la destrucción, sacó un arma secreta preparada para esta situación. El arma más efectiva para atrapar monstruos caninos. Fin. El sonido de los frijoles chocando entre sí en sus manos. Frijoles de sangre. Eran chocolates. Capítulo 10. Vikir recordó. Hacía apenas unos días. Algo similar al premio que Hugo Baskerville entregó en nombre del primer lugar en el examen escrito. ¿Tienes algún aperitivo que quieras comer? Chocolate. Ve al almacén de alimentos y saca tanto como quieras, pero no seas demasiado codiciosa, solo lo que puedas llevar. En ese momento, Vikir le habían entregado la llave del almacén de alimentos. Siguiendo a Barrymore hasta el sótano, Vikir obtuvo una bolsa de granos de chocolate. En el pasado, el señor lideraba personalmente a los caballeros para someter a los salvajes en el frente occidental y reclamaba las vastas junglas del área como tierras de cultivo. Se dice que un solo grano de frijol sangriento puede hacer 100 litros de chocolate. Frijol sangriento. Un frijol mágico que presume de un sabor tan rico que un solo grano puede hacer 100 litros de chocolate. Vikir sacó un solo frijol sangriento de la bolsa que llevaba alrededor de la cintura. Y miró al perro del infierno, que había ido muy despacio mientras rodeaba el agua y ahora se precipitaba hacia él. La forma en que se acercaba corriendo con la boca abierta era como si estuviera pidiendo que algo fuera arrojado a su boca. Así lo veía Vikir. Fic. Vikir lanzó un frijol a la boca del perro del infierno. Y los efectos fueron inmediatos. Aullido. El perro del infierno tragó algo que voló a su boca. El tipo comenzó a tambalearse. Can, crack. Sí. Su boca comenzó a espumar y el mucoso pegajoso goteó. Comenzó a convulsionar. Su corazón latía rápidamente como si fuera a explotar, y comenzó a sangrar por los ojos. Tal como esperaba. Vikir asintió con la cabeza. Era un hecho conocido por todos los cazadores que habían pasado por la era de la destrucción. Ese es el hecho de que los monstruos caninos son débiles al chocolate. Las sustancias como los granos de chocolate son como veneno para los perros. Incluso si se tratara de un sabueso del infierno, esto era similar. A ver, vómito de moco, dificultad para respirar, incontinencia, diarrea, aumento de la temperatura corporal, aumento del ritmo cardíaco, pérdida de apetito, convulsiones, ataques, agitación grave, y luego la muerte. Vikir agarró una espada corta roma. Luego, siguió al perro del infierno mientras se alejaba tambaleándose hacia lo profundo del bosque. El golpe al estómago y al corazón debe haber sido el primero. El hígado es el siguiente. Sin embargo, el estómago, el corazón y el hígado de un perro del infierno estaban protegidos por costillas más duras que el acero. Y Vikir no podía colarse por los huecos con la espada corta roma que tenía en ese momento. En ese caso, lo mejor es apuntar a un lugar que esté ligeramente alejado de las costillas y aún debilitado por el chocolate. La respuesta está en la altura. El abdomen inferior, que las costillas del perro del infierno no pueden cubrir, y los riñones, que están sobrecargados por la toxina del chocolate. Vikir colocó su espada corta y la apuñaló con fuerza. Su hoja era roma, así que no podía cortar ni penetrar, pero fue suficiente para dañar el músculo y los riñones debajo. Can. Cuanto más golpes reciben los riñones, más débiles se vuelven y más fuertes son las toxinas. El perro del infierno cayó al suelo y murió lentamente. Vikir cortó el último aliento del perro del infierno, que se había vuelto irresistible. Los perros del infierno son monstruos de la familia de los caninos y, al mismo tiempo, son monstruos del infierno que vagan con el fuego infernal tragado en sus estómagos. Si no lo matas,
No sabrás cuándo se convertirá en una amenaza nuevamente, como una brasa reviviendo de las cenizas. Tendré que encargarme de esto. Vikir levantó su espada corta y extinguió completamente la última chispa de vida del perro del infierno. ¡Pac! 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 ¡Guau! Con su espada corta Roma, no había más respuesta que golpear. Sin embargo, ocurrió algo sorprendente. Tsutsu. Cuando el perro del infierno murió, un aura intangible escapó de su cadáver y se instaló en el cuerpo de Vikir. Lo que muchas personas llaman experiencia, esfuerzo o karma. Cuando esta energía misteriosa y mágica obtenida al matar monstruos se acumula en el cuerpo, conduce al fortalecimiento del cuerpo. Vikir derrotó en solitario a un monstruo de alto rango que los niños de su edad no se atreverían a imaginar, y como resultado, su cuerpo se volvió aún más poderoso. Además de la bendición del río STYX/Estigia, se añadió la experiencia obtenida al matar a un perro del infierno. El cuerpo de Vikir ahora es impermeable a cualquier cantidad de veneno, magia u otra fuerza física. ¿Mis huesos ahora son más gruesos? También parece que he crecido más alto. La espada corta en mi mano se volvió mucho más ligera que antes. Dado que el peso de la espada no puede disminuir repentinamente, se debe decir que la fuerza del agarre ha aumentado. Boom boom. Ningún otro niño de 8 a 9 años maneja el cuchillo como si lo esgrimiera con una sola mano, lo cual es difícil de manejar incluso con ambas manos. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer antes de que recupere su fuerza anterior. A este ritmo, podré recuperar toda mi fuerza antes de la ceremonia de la mayoría de edad. Vikir solo tiene 8 años ahora. El nivel es experto en espada avanzado. Los otros Baskerville solo lo alcanzarían después de la ceremonia de mayoría de edad. Después de los próximos 7 años, estaba más que seguro de poder recuperar el poder de su vida anterior. Ahora, si obtengo el primer lugar en la prueba práctica, como hay una recompensa. Vikir miró el cadáver del perro del infierno con una expresión satisfecha. Si el cadáver de este monstruo, que aún está caliente, se lleva a la familia, es natural que obtenga el primer lugar en la evaluación práctica. Salir del área límite podría ser un problema, pero es una reprimenda desde el punto de vista de los caballeros guardianes a cargo y, más bien, un elogio desde el punto de vista del examinado. Un niño de 8 años salió del área límite con la que incluso los caballeros luchan, y fue a la zona prohibida para atrapar a un peligroso monstruo de grado B y eso solo. Ya podía imaginarse la expresión de Hugo. Vikir agarró al perro del infierno por la cola y comenzó a arrastrarlo. El cadáver de un monstruo está sujeto a la gravedad y diferentes leyes del mundo humano porque su alma se mantiene en el reino demoníaco. Debido a eso, el cadáver del perro del infierno era mucho más pesado de lo que parecía, pero la fuerza de Vikir era diferente a la de un niño de 8 años normal, así que no importaba. Deodeuk. Vikir continuó avanzando. Era un camino cuesta arriba de regreso. Ahora tenía que regresar y entregar el cadáver del perro del infierno a los caballeros guardianes. Y cuando pensaba en la recompensa, una sonrisa se formó en los labios de Vikir. Vikir esperaba una enorme recompensa que nunca se hubiera atrevido a soñar en su vida, un tesoro cuyo verdadero valor nadie conoce en esta época. En ese momento, Vikir dejó de mirar a su alrededor. Los gritos que fluían desde las profundidades del mar detrás de ellos. El aullido que venía de lo más profundo de la garganta se acercaba. Ups. Vikir dejó el cadáver del perro del infierno por un momento. Olvidó algo. Los perros del infierno son monstruos que viven en manadas. Sin embargo, las llamas comenzaron a arder en la oscuridad del mar de árboles. 11 perros del infierno llegaron y rodearon a Vikir. Sin embargo, Vikir simplemente sonrió, imperturbable en lo más mínimo. Más bien, los perros del infierno que enfrentaron esa sonrisa encogieron sus cuerpos y gruñeron como si estuvieran ansiosos. ¿Reconocen el peligro? Parece que incluso aquellos que pasaron por la era de la destrucción y pasaron por otra ronda de reencarnación no pudieron eliminar el olor a sangre que estaba profundamente incrustado en sus almas. Así como la víbora sangrienta, la serpiente venenosa que se congeló al ver a Vikir en la cuna, parece que el enemigo y los perros del infierno de la montaña negra no se atrevieron a actuar descuidadamente frente a Vikir, quien revela su vida en serio. Poco después,
Vikir abrió la boca. Vamos chicos. Todavía quedan muchos frijoles. Los frijoles de frijol sangriento sonaron en la cintura. Considerando el cuerpo que se hizo más fuerte después de atrapar a un perro del infierno, la tasa de crecimiento cuando podría matar a los perros del infierno reunidos aquí, ni siquiera podía imaginarlo. Cuando Vikir y los perros del infierno estaban en una confrontación tan tensa. Lo siento. Los feroces perros del infierno de repente enrollaron sus colas entre sus piernas y comenzaron a retirarse. Vikir se sorprendió un poco. Un perro del infierno que alguna vez muestra sus dientes nunca mostrará su espalda. Pero ahora, los perros del infierno estaban huyendo con miedo. No importa cuán atroz fuera la intención asesina que Vikir emanara, todavía tenía el cuerpo de un niño de 8 años, así que no era suficiente para enfrentarlos a todos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué factores externos podrían hacer que estos perros del infierno huyeran con la cola entre las piernas? Eventualmente, Vikir pronto descubrió que era el sonido de la saliva y el azufre hirviendo. El dueño de este gruñido que asustó a todos los perros del infierno. 6 ojos ardiendo en la oscuridad. 3 cabezas asomando por el agujero de la raíz del mar. ¿Vive algo así aquí? Un monstruo de primer nivel que incluso lo sorprendió. Nivel de riesgo. Hay tamaño. 7 metros. Ubicación del descubrimiento. Red and Black Mountains. Séptima cresta, también conocido como el perro guardián del infierno, no estaba interesado en los fantasmas que iban al infierno, pero aquellos que querían salir del infierno son destrozados inmediatamente por él. Vive en lo más profundo del infierno, donde finalmente se dirigen todos los espíritus malignos, y conduce a lo último de los monstruos de la especie canina. El perro de 3 cabezas, que simboliza el infierno en sí mismo, apareció. Esta historia continuará.